Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. El día de hoy continuamos con el estudio de la Parashá Naso. Esta Parashá la encontramos en el libro de Números. Lo encontramos en el libro de Números, capítulo 4, versículo 21, al capítulo 7, versículo número 89. Ahora, la pregunta interesante es, ¿qué tiene que ver una declaración de votos, de bendición sacerdotal, y las ofrendas de los príncipes de las tribus con el plan profético de redención para las dos casas de Israel? Bueno, la Parashá Naso, que significa levanta o eleva, quiero decirte también que es la Parashá más larga de toda la Torá. A primera vista, parece una lista de deberes levíticos, leyes de purificación y detalles rituales, pero mira, en realidad, es un plano detallado del proceso de restauración del pueblo de Israel en sus dos casas, Judá e Israel. Esta porción no solo establece orden en el campamento, sino que también nos muestra cómo Elohim desea restaurar a los caídos, bendecir a los suyos y purificarlos para el regreso del novio, Yahshua, nuestro Mesías. En el libro de Números, capítulo número 4, del versículo 21 al versículo 49, nos habla acerca del servicio de los levitas. No voy a leerlo porque son varios versículos, pero te invito a que ahí en tu casa, donde tú estás, vayas cotejando por favor en el libro de Números, capítulo 4, versículo 21 al versículo 49, repito, nos habla acerca del servicio de los levitas. Específicamente los hijos de Gersón, Merari y Coat tienen funciones específicas dentro del tabernáculo. Funciones que, por cierto, figuran el orden espiritual que debe haber en el servicio del reino. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo número 40. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo número 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. El enfoque levítico también es una sombra del servicio sacerdotal renovado bajo el orden de Melquisedec, del cual Yahshua es sumo sacerdote. Hebreos capítulo 5, versículo número 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 7, versículo número 17. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Continuamos. Números capítulo 5, versículo 1 al versículo número 4, que nos habla acerca de la pureza del campamento. Yahweh habló a Moshe diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, y a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis, fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Yahweh dijo a Moshe, así lo hicieron los hijos de Israel. Mira, aquí vemos cómo Elohim manda sacar del campamento a los impuros. Esta purificación simboliza la necesidad de limpiar la casa antes de la visitación divina. Apocalipsis capítulo 21, versículo número 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y mira, de hecho, Pablo lo afirma en 2 de Corintios capítulo 6, versículo número 17. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Esta parashá continúa hablándonos acerca de la ley del celo. Números capítulo 5, versículo 11 al versículo número 31, nos habla acerca de un procedimiento para la mujer sospechosa de adulterio. Parece algo muy extraño, pero mira, encierra un mensaje profético importante. Veamos a Israel como la esposa infiel. Jeremías capítulo 3, versículo 6 al versículo número 8. Jeremías capítulo 3,
versículo 6 al versículo número 8. Dice: Me dijo Yahweh en días del rey Josías: ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado a la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Aquí podemos ver cómo fue llevada al exilio. Algo muy interesante es que Yahshua, en su primer venida, bebió la copa del juicio. ¿Para qué? Para redimirla. Mateo capítulo 26, versículo número 39. Mateo capítulo 26, versículo número 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Juan capítulo 1, versículo número 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Efesios capítulo 2, versículo número 13. Pero ahora en Yahshua, nuestro Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que hizo Yahshua, nuestro Mesías, por la casa de Judá y por la casa de Israel, hoy tú y yo? Continuamos. Números capítulo 6 del versículo 1 al 21 nos habla acerca del voto del nazareo. El nazareo consagraba su vida a Elohim. Este voto representa a aquellos que se apartan del mundo para vivir en santidad. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo número 17. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo número 17. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Romanos capítulo 12 versículo número 21. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Elohim que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. Y mira, Yahshua mismo, aunque no nazareo, según el voto, fue apartado desde antes de nacer. Lucas capítulo 1, versículo 31 al versículo número 35, dice: Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yahshua. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Elohim le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces Miriam dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Ruach HaKodesh vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Elohim. El apóstol Shaul, Pablo, también de hecho hizo un voto similar, mostrando que este principio seguía vigente entre los creyentes de la secta del camino, es decir, los primeros seguidores de Yahshua. Hechos capítulo 18, versículo número 18, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Continuamos, Números capítulo 6 del versículo 22 al 27, que nos habla acerca de la bendición sacerdotal. Yahweh habló a Moshe diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles: Yahweh te bendiga y te guarde, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Esta es una de las bendiciones más poderosas que podemos encontrar en toda la Escritura. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahshua es justo la manifestación de esta bendición. Juan capítulo 8, versículo número 12, nos habla acerca de Yahshua, es nuestra luz. Juan 8,
versículo número 12. Otra vez Yahshua les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan, capítulo 10, versículo número 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Juan, capítulo 14, versículo número 27. La paz os dejo, mi shalom os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así que podemos ver cómo, repito, Yahshua es justo la manifestación clara de esta bendición. Continuamos con Números, capítulo 7. Del versículo 1 al versículo número 89 nos habla acerca de las ofrendas de los príncipes. Y mira, aunque se repiten las mismas ofrendas de las tribus, cada líder es nombrado porque Elohim le importa a cada uno de sus hijos y sus aportaciones. Esto es sombra de lo que viene descrito en Apocalipsis capítulo 7, donde cada tribu es contada por nombre, mostrando la restauración final de Israel disperso. Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 al versículo número 17. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Elohim y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Elohim enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Vemos cómo es que esta parashá, Naso, está llena de figuras proféticas que apuntan a la redención de Israel. La ley de la mujer infiel, vemos cómo representa a la casa de Israel, las 10 tribus, quien fue infiel y además fue expulsada, pero que será restaurada por gracia. Oseas capítulo 2, versículo número 16. En aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Ishi, esto es, mi marido, y nunca más me llamarás Baali, mi señor. Vemos también cómo la casa de Judá, aunque permaneció más tiempo en el pacto, también necesita reconocer al Mesías. Zacarías capítulo 12, versículo número 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Vemos de igual forma también cómo es que el voto del Nazareo simboliza el remanente santo que se aparta del mundo para buscar a Elohim con todo su corazón. Isaías capítulo 10, versículo número 21, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Elohim fuerte. Así también vimos en esta porción de la Torá cómo es que la bendición sacerdotal encuentra su cumplimiento en Yahshua nuestro Mesías, la Dabar viva que restaura, ilumina y nos da shalom al pueblo de Israel. Así que, como pudimos ver, esta parashá Naso, repito, nos enseña que Elohim quiere restaurar a su pueblo por medio del orden, la purificación, la consagración y la bendición. Yahshua, nuestro Mesías, es el centro de este proceso. Él es el esposo fiel que redime a la esposa infiel, Israel. Él es el Cohen que nos bendice y es también la Dabar viva que nos guía en el desierto. Hoy, como parte de las 2 casas de Israel dispersas entre las naciones, somos llamados a purificarnos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 3. Y todo aquel que tiene esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Hoy, como parte de las 2 casas de Israel dispersas entre las naciones, además somos llamados a consagrarnos.
Romanos capítulo 12, versículo número 1. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Elohim, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. Hoy somos llamados a servir en orden. Efesios capítulo 4, versículo 11 al versículo número 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la emuná y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Y mira, hoy, de igual forma también tenemos un llamado a ser parte del remanente restaurado. Ezequiel capítulo 37, versículo 15 al versículo número 28. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para Joseph, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí, yo tomo el palo de Joseph que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano, y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Elohim. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Versículo 25. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Yahweh, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Amada casa de Israel, que estás entre las naciones, si esta palabra tocó tu corazón, no la dejes pasar. Yahweh está llamando a su pueblo al orden, a la consagración y a la restauración completa. La Parashá Naso nos recuerda que no importa cuán lejos hayas estado, si tú te arrepientes y vuelves, el esposo fiel está listo para restaurarte, bendecirte y llamarte por tu nombre. Muy similar a la historia del hijo pródigo. Apocalipsis capítulo 2, versículo número 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Elohim. Así que bueno, te invito a compartir este estudio, a dejar tu comentario con lo que más te habló el Eterno, y si aún no te has suscrito al canal, bueno, te invito a que te suscribas para que recibas estos estudios, que Yahweh, nuestro Elohim, te bendiga y te guarde. Que Yahshua, nuestro Cohen Gadol, te ilumine y te llene de Shalom. Hasta la próxima Parashá. Bendiciones.